Trabajamos en pro de la salud de tu familia. Por eso contamos con una red de 11 clínicas Profamilia, cerca de ti, brindándote servicios de consulta de especialidades médicas, laboratorio con exámenes especializados y medicamentos a los precios más justos que benefician tu bolsillo. Si algo nos satisface, es atenderte con toda la calidez y altos estándares de calidad, porque recuperar tu salud no tiene que costarte tanto. Clínicas Profamilia, en pro de tu salud y tu economía. Todos los meses, Hospital Profamilia y el programa de Mujer a Mujer te regalan los servicios médicos hospitalarios para la atención de tu parto. Inscríbete enviando la palabra parto al 9898. Bienvenidos a esta época. Que en esta Navidad y en este año 2017 no te importe tanto regalar cosas materiales, sino preocúpate por regalar más amor. Un beso, un abrazo o un te amo vale más que cualquier cosa. Por eso Cubole en esta época tan especial te desea feliz Navidad y que este año 2017 venga lleno de muchas bendiciones para ti y tu familia. Somos más que compañeros de trabajo, somos tu familia Cubole. Somos Canal 33. Somos salvadoreños. Desde la universidad. La UTEC realizó el segundo Congreso Internacional de Derecho Público con énfasis en Derecho Administrativo y Derecho Penal Internacional, durante el que se desarrollaron conferencias magistrales, foros, talleres especializados y conversatorios. El Congreso tuvo como ponentes destacados a la doctora María del Carmen Jarrín, ex magistrada colombiana experta en Derecho Administrativo, y al doctor Simón Herrera, jurista mexicano experto en Derecho Penal Internacional. Universidad Tecnológica de El Salvador. Ellos están online, nosotros estamos online contigo y a través de Snapchat tú puedes estar online con nosotros. Ve lo que pasa detrás de cámaras y mucho más. Encuéntranos como Canal 33 TV y síguenos. ¿Qué estás esperando? Ponte online con Canal 33. Los padres de familia son responsables de lo que sus hijos ven. El siguiente programa es clasificación D. Para mayores de 18 años. Dirección General de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo vio Arena el 2016? De eso hablamos hoy en República. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, sin mayor preámbulo vamos a introducir a nuestros invitados. Esta mañana nos acompañan en República Margarita Escobar, diputada por el partido Arena. También nos acompaña don Carlos Reyes, también diputado del partido Arena. Y como siempre también es un placer darle la bienvenida a doña Milena Calderón. Un placer tenerlos aquí, diputados en República. Buenos días. Un gusto. Bueno, empecemos entonces analizando cómo vieron ustedes el año 2016. Ha sido un año complicado en algunos aspectos. La crisis fiscal se nos ha venido encima. ¿Creen ustedes que el presidente Sánchez Serén realmente tiene lo que se necesita para poder solucionar los problemas de este país? Margarita. Yo creo que todo el año y a través de
diversos programas de análisis que los salvadoreños vemos y la vida cotidiana nos han ido marcando la pauta de que el año concluiría de una manera bastante negativa y la afectación que esto tiene para la calidad de vida de los salvadoreños. En el área política, una ausencia total de eso que se llama voluntad política para resolver los graves problemas. Esto, por supuesto, entonces tuvo una consecuencia en la economía del país y sobre todo en la parte social. Hay más pobres y la pobreza se ha generalizado en El Salvador. Si el presidente tiene o no las cualidades, eso es algo que solamente se puede medir a través de resultados. Lo que algunas veces nosotros podemos ver es que los equipos que están dirigiendo a El Salvador desde el gobierno de la República, muchas veces los vimos totalmente ideologizados al tomar las decisiones, en detrimento de la búsqueda de las mejores soluciones para El Salvador. El gobierno salvadoreño es el único que, por ejemplo, recolecta impuestos y es el único que los administra y que los gasta. Y como podemos ver, en esa área fiscal hay un resultado bastante negativo al no existir un acuerdo fiscal, al tener situaciones de impago, al no tener un presupuesto balanceado para cerrar el año 2016 y darle a la nación un presupuesto para el 2017 que tenga garantías y certeza jurídica, además de certeza financiera. Y esto pasa por voluntad política y pasa por los equipos técnicos que quieran traducir esa voluntad política en un documento técnico que le dé certeza y rumbo a El Salvador. Okay. Yo veo un déficit muy grande en esa área. Don Carlos, antes de pasar por usted, quiero que escuchemos lo que la semana anterior me dijo el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, don Eugenio Chicas, cuando estaba hablando precisamente acerca de uno de los grandes impases que hay en este momento, por lo menos, que es la aprobación del presupuesto. Escuchamos. Pero el presupuesto fue presentado jurídica, legal, técnicamente financiado. El otro elemento es... Pero mire, don Eugenio... Solo termino con los dos elementos que faltan. Escalafón. En escalafón, por ejemplo, si Arena no cumplió el escalafón en su periodo de gobierno, entonces, ¿y qué es lo que Yo entiendo lo que usted me está nosotros? diciendo, pero solo porque Arena lo hizo mal no quiere decir que debe seguir haciéndose mal. Es que no hay Eugenio. dinero, es que no hay dinero, Carlos. O sea, para que ajuste el dinero para pagar todos esos escalafones, es que hemos propuesto desde hace un año la ley del cobro coactivo. Don Carlos. Qué pena. Qué pena que el secretario de Comunicaciones de la Presidencia tenga esa postura. Qué pena que el presupuesto no tenga los fondos para los escalafones, que no tenga los fondos para la fiscalía, que no tenga los fondos para las pensiones, que no tenga los fondos para los veteranos. Y este señor diciendo que todo está bien y que el presupuesto fue bien presentado y que en definitiva no tiene ningún problema. Mire, este año ha sido un año de verdad crítico para los salvadoreños. Para comenzar, 23 impuestos. Y luego de eso, una serie de situaciones que de verdad los salvadoreños las hemos sufrido todos. El tema, por ejemplo, de las tarifas de ANDA, incrementos de 400%. O sea, de verdad, vacunada completa a los salvadoreños. Quitarle, por ejemplo, el subsidio a 150,000 familias de los salvadoreños. O sea, quitarle el subsidio a 30,000 familias el tema de energía eléctrica. O sea, retiro de fábricas importantes de este país. Son cosas que se han ido dando de verdad complicadísimas, complicadas. O sea, aquí vemos famosas empresas que se fueron, Maseca, Jumes, que se decidieron irse, y una serie de cantidad de empresas y microempresas que han cerrado por el tema de la delincuencia. Vimos aquí este año, por ejemplo, funcionarios que aparecieron negociando con pandillas, negociando treguas. Vimos funcionarios también justamente negociando temas para elecciones. O sea, de verdad ha sido un año difícil, pero difícil para los salvadoreños. A las escuelas no le llegaron los fondos. A los alcaldes, no obstante que el señor dice que está ahí, hace falta también en este presupuesto del 2017 fondos para el FODES. Todavía estamos a esta fecha
21 de diciembre y les deben 3 meses. ¿Cómo puede estar diciendo de que el presupuesto está bien financiado? ¿Qué hemos dicho nosotros? Señores, corrijan. Y hemos aprobado una ley de responsabilidad fiscal justamente para que se pueda corregir y se pueda darle a los salvadoreños un presupuesto de acuerdo a nuestras condiciones. Entonces yo creo que hemos pasado momentos difíciles justamente por la falta de planificación, por la falta de sinceración también del mismo gobierno y por la falta justamente de que seguirle implementando impuestos más impuestos al pueblo salvadoreño. Ahora, doña Milena, don Eugenio tenía un punto, y eso por honestidad intelectual hay que decirlo, y es el hecho de que los presupuestos no vienen financiados, no desde los gobiernos del FMLN, también los gobiernos de Arena, desafortunadamente diría yo, también presentaron presupuestos que no eran completamente sinceros. Una de las razones que nos han explicado a nosotros algunos académicos en economía es que al no hacerlo de esa manera es más fácil aprobarlo porque lo puedes aprobar con 43 votos en lugar de 56 votos, que es si el presupuesto fuera sincero y dijera vamos a necesitar financiamiento. Bueno, primero decirte, agradecerte la oportunidad de poder compartir aquí con la ciudadanía y decirles de que este es un año verdaderamente, diría yo, crítico, que nos han llevado a una crisis. ¿Y quién ha sido el culpable de llevarnos a una crisis financiera como la que está viviendo el país? El gobierno del FMLN. Pero yo quiero decirte que este gobierno de Sánchez Serén, si vemos desde el punto de vista presupuesto, que es el instrumento que te dice la política pública a seguir en ese año, y cuando vemos que han bajado los recursos para educación, para salud y para seguridad, y cuando vemos que las escuelas están deterioradas, que hay una deserción enorme de jóvenes que han dejado sus escuelas, cuando vemos la nota de la PAES, cómo ha bajado, cuando vemos que en salud no hay medicamentos en los hospitales ni en las unidades de salud, si es lo que la gente nos llega a decir. Cuando tú estás en la calle, la gente te dice, no me pudieron dar mi medicamento. Ahora los médicos egresados de las universidades de El Salvador, médicos que ya están listos para poder servirle a su país, ha habido una serie de amaños en el examen que los están reclamando los mismos estudiantes. Y ahora resulta que van a darle plaza solo a los que ellos quieren, cuando le deberían de dar plaza a todos los egresados, muchachos jóvenes que salen de médicos y que van a servirle a la ciudadanía. También quiero hablar de la seguridad. Les hemos dado 152 millones, aprobamos, Arena contribuyó con sus votos. ¿Y qué pasa? Las extorsiones siguen y han aumentado. Han bajado los homicidios un poco, pero han subido las extorsiones. Ha subido los desplazamientos, la migración de la gente de sus comunidades. Cuando tú ves a la gente llorar y decir que se ha tenido que salir de su casa porque la han amenazado que la van a matar. Entonces, cuando tú ves toda esa situación y ves a un gobierno que ha provocado una crisis social, ha provocado una crisis institucional y ha provocado una crisis financiera, entonces tenemos que ser una oposición responsable y decirle a la ciudadanía que tenemos que trabajar juntos para poder sacar adelante a nuestro querido país, El Salvador. Y la única manera de sacar adelante el país es unirnos para solucionar los problemas que está viviendo la gente. Y es eso lo que nosotros como Arena hemos dicho cuando nos hemos sentado en esas diferentes mesas que el gobierno ha nombrado. Los que estamos en la mesa fiscal estamos buscándole solución a los problemas financieros. Y por eso fue que dimos los votos para 550 millones, para que tuvieran los dineros suficientes para terminar el año. Pero todavía no se le ha pagado a los alcaldes. Ahora, doña Milena,
La percepción, sin embargo, por lo menos de buena parte de los funcionarios del gobierno de la República, es que el partido Arena y los más afortunados en este país no quieren poner de su parte para sacar adelante. En un país con tantas necesidades, dicen, el Estado no tiene la suficiente cantidad de dinero, a pesar de que tenga más dinero que los gobiernos anteriores. Tú mismo lo acabas de decir. Tiene más dinero que los gobiernos anteriores. ¿Y por qué en los gobiernos anteriores no teníamos esas crisis social, institucional y financiera que tiene este gobierno? Porque han tenido la incapacidad de ordenar las finanzas públicas, la incapacidad de poder detener la delincuencia. Y es más, han sido los cómplices de toda esta desorden social, provocando a la sala de lo constitucional, amenazando a la sala de lo constitucional, o sea, rompiendo la institucionalidad del país. Así que yo creo que en ese sentido, este próximo año tenemos que hacer totalmente fuertes todos para poder exigir que esas crisis social, institucional y financiera pueda ser superada por bien de la gente, porque la que está sufriendo es la gente en la calle, que tiene un alto costo de la vida. Hace poco vi una encuesta que ustedes habían hecho y la gente te dice, no me alcanza. ¿Por qué? Porque el alto costo de la vida es tan alto que no me alcanza. ¿Y por qué no le alcanza? Porque todo ha subido de precio y ahora nos van a llevar a todavía una crisis más grande cuando haya un mayor desempleo. Y eso es lo que el Banco Central de Reserva, y termino con esto diciendo, dijo hace poco, acaba de decir el Banco Central de Reserva, el salario mínimo debe de subirse. Sí, pero escalonadamente cada 6 meses un porcentaje, para que el impacto, las empresas tengan el suficiente tiempo para ir adaptándose a esa subida. Lo dice el Banco Central de Reserva del gobierno y ellos hacen totalmente, el partido de gobierno hace lo contrario. Entonces el impacto es tan grande que ¿quién va a pagar? Hace poco me topé con una señora que me dice, tengo una empresa donde tengo 10 empleados, pero voy a tener que sacar 4 para que me alcance a pagarle a los otros. ¿Quiénes son los que van a sufrir? Los 4 que se quedan sin empleo. Entonces yo creo que debemos hacer un paro en el camino y tener la suficiente madurez para que todos podamos aportar para buscarle solución a los problemas de la gente. Ok, ahora Margarita, creo que en este país muy poca gente podría discutir en contra de subir el salario mínimo. De hecho, la Iglesia Católica también dijo esta subida del salario es algo bueno, es algo moralmente justo. De repente, la manera en cómo se ha hecho para muchos es cuestionable, pero ¿no es esta una carta perdedora de la derecha política o la derecha empresarial el oponerse básicamente al aumento salarial cuando muchos salvadoreños realmente lo necesitan? No, mire, yo lo que he escuchado es que el aumento al salario mínimo es una urgente necesidad. Eso hay que decirlo clara y fuertemente. El salario mínimo debe aumentar en el país, porque el costo de la vida es tan alto que ya no se corresponde con las necesidades de la familia salvadoreña. El que no quiera ver eso está francamente viviendo o en otro país o en otro planeta. Pero aquí en El Salvador sí se necesita aumentar el salario mínimo. Ahora bien, como todo en la vida, tenemos aquí una constitución que cumplir, normas que cumplir, instituciones que cumplir y además consultas que cumplir. En el caso de en materia laboral, es un principio sine qua non observar la consulta tripartita emanada del más alto foro laboral mundial, que es la OIT, que pone la consulta tripartita en el corazón de la toma de decisiones, cualquiera sea la materia de que se trate. ¿Qué es lo que nosotros vemos o que yo veo particularmente? Es un agotamiento laboral, un agotamiento institucional y un agotamiento en la forma en que el gobierno está actuando al margen de la ley. Y le voy a dar 3 ejemplos concretos. Cuando reformaron las leyes para sacar
de juntas directivas a los representantes de la empresa privada, de aquellas entidades que son autónomas, ahí violentaron rotundamente el principio de la consulta tripartita al sacar a la empresa privada, que es uno de los actores principales, el sector empresarial, el sector laboral y el gobierno, lo sacan de esas entidades donde tenían que haber estado. La OIT se pronuncia y le dice al gobierno que está irrespetando ese principio y otros convenios. En materia sindical, los sindicatos salvadoreños han sido francamente intervenidos, quitándoles la autonomía sindical. Y el Comité de Libertad Sindical de la OIT, así como el Comité de Expertos del Consejo de Administración y la misma Conferencia Internacional del Trabajo, condenan al gobierno salvadoreño por irrespetar convenios internacionales en materia laboral, por irrespetar la autonomía sindical, la independencia sindical y la falta de establecimiento del Consejo Superior del Trabajo. Y ahora sucede lo mismo con el Consejo del Salario Mínimo, donde por estos procedimientos que no respetaron, provenientes de las federaciones y confederaciones de sindicatos en el país, los llevan a cometer una forma ilegal, un procedimiento que no observó las normas, que desestimó las recomendaciones y resoluciones del Comité de Libertad Sindical y del Consejo de Administración de la OIT, y como resultado tiene pues esta situación en que algo que es absolutamente necesario, como es el aumento al salario mínimo, pues resulta que por la forma como lo hicieron de irrespetar a toda costa cuanto se les puso enfrente, pues tiene la situación que ahora tenemos. Eso no puede ser. El gobierno es el primero, el que debe de respetar la Constitución de la República, los tratados internacionales y sobre todo cuando ya hay recomendaciones, en este caso de la OIT, donde señalan al gobierno salvadoreño de irrespetar convenios importantes como por ejemplo el convenio número 87 de la OIT sobre libertad sindical y otros convenios que son los convenios centrales en materia laboral. Entonces el tema realmente se ve empañado cuando se quiere atropellar la institucionalidad, cuando se ataca la sala de lo constitucional porque no les gusta una resolución, cuando se atropella la libertad sindical, cuando se atropellan elecciones que solamente las pueden realizar los propios trabajadores del sector trabajador laboral salvadoreño. Entonces yo creo que para que El Salvador tenga viabilidad, tenemos que seguir lo que dice su programa, la República. Y la República exige el respeto a la norma y a la Constitución de la República, a las leyes, a las instituciones y a los mandatos emanados del mismo ordenamiento jurídico que tenemos. En este sentido, la Sala de lo Constitucional, hay que decirlo claramente, ha rescatado ese espíritu del pacto social que es la Constitución salvadoreña, cuando esto se vio agraviado, atropellado, vulnerado de manera cotidiana. Entonces hay que traer la atención a la República. La pausa, pero cuando regresemos quiero que el diputado Carlos Reyes opine precisamente sobre ese tire y encoge con la Sala de lo Constitucional. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Ahora, don Carlos, quiero que escuchemos algo de lo que me dijo el secretario de Comunicaciones, don Eugenio Chicas, la semana anterior, cuando hablábamos precisamente de la relación que han tenido a lo largo de este año con la Sala de lo Constitucional. Escuchemos. No, pero dígame, Carlos, ¿cuándo una Sala de lo Constitucional en los 20 años de Arena le drenó recursos públicos? ¿Cuándo? ¿En qué tiempo? Y en cambio, este gobierno, en un corto periodo, tiene 9 resoluciones de la Sala de lo Constitucional drenando los recursos públicos. Si cuando hubo un bache saliendo el último gobierno de Arena para ingresar Funes, el bache era de 800 millones y lo resolvimos con acuerdo político. Don Carlos. Bueno, es que el problema es que este país está en crisis. Esta es una realidad. Mire, tenemos una crisis social. Vea usted
Y que no me venga a decir el secretario de Comunicaciones que, por ejemplo, los sindicatos de salud han sido de arena y pronunciándose. No me venga a decir que la cantidad de sindicatos que hoy por hoy los maestros se están pronunciando y así sucesivamente. Hay una crisis social, hay un problema social, pero también hay una crisis financiera que ya hemos estado tocando. O sea, no poderle dar el FODES que por ley les corresponde, no poderle dar las pensiones a los miembros de la Fuerza Armada, una crisis financiera. Hemos tenido que aprobar hoy por hoy 550 millones, pero también este gobierno lleva a una crisis institucional. Salir el partido de gobierno a protestar contra los magistrados, salir el día de ayer para llevarlo más cerca al representante del FMLN, ayer en el día que celebramos el Día de la Constitución, diciendo de que hay que anular a esta sala de lo constitucional. Estamos en una crisis. Estos señores no entienden que tenemos república, lo que usted nos acaba de decir, que tenemos un orden, que tenemos una constitución que hay que cumplirla. Lastimosamente, eso es lo que hemos estado viendo y eso es lo que estamos realmente lamentando los salvadoreños. O sea, en la crisis que nos tiene justamente el gobierno del FMLN, porque no quiere ajustarse justamente con lo que las normas ya le establecen, con lo que le dice justamente la Constitución. Nosotros hemos hecho grandes esfuerzos, Fíjese usted, por ejemplo, a este gobierno, hoy en el 2016, le hemos aprobado 801 millones de dólares. Pueblo salvadoreño, 801 millones de dólares le hemos aprobado solamente hoy en el 2016. Y desde el 2007 al 2016 lleva más de 6.000 millones de dólares aprobados de deuda que ha adquirido este gobierno y que lo vamos a tener que pagar todos los salvadoreños. Hay una realidad, el Estado, el gobierno no tiene dinero, el dinero es de los ciudadanos y cada vez que hay una deuda lo pagaremos los ciudadanos. Esa es una realidad. Y entonces el gobierno nada más se queda justamente con toda esta incapacidad, con toda la incapacidad demostrada en el ámbito que usted quiera, en el ámbito de seguridad, en el ámbito económico, en el ámbito social, en el ámbito donde usted quiera. Mire, los agricultores, por ejemplo, se hizo un pacto del café. ¿Se ha cumplido ese pacto del café? No. El año pasado se vino un problema serio y hoy hay un poco menos, pero todavía hay problemas también con el tema del sorgo del maicillo. Una plaga completamente. ¿Qué hizo el Ministerio de Agricultura? Nada. Es que no se ha hecho absolutamente nada. Y entonces uno se pregunta, y todo el pueblo salvadoreño siempre se pregunta, y nos preguntamos todos, y si han tenido más fondos, y si han podido recaudar solo del impuesto, por ejemplo, a seguridad, 18 millones de dólares al mes. Oiga dineros, oiga cantidades. Solo del impuesto de los cheques, que ya no nos acordamos mucho los salvadoreños, 80 millones de dólares al año. Datos del mismo del Banco Central de Reserva. Y así sucesivamente. Solamente del incremento de la tarifa del agua potable al año, 60 millones de dólares. Y toda esa cantidad, ¿qué se hace todo ese dinero? Es la pregunta que se hace el pueblo salvadoreño. ¿Dónde está el dinero? ¿Qué lo están haciendo? Ah, pero eso sí, los sábados usted va a ver al presidente en el Festival del Buen Vivir diciendo que estamos en un país, sale en una cadena. Dio vergüenza, sinceramente, dio vergüenza salir en una cadena el presidente de la República hablando que habíamos mejorado los índices de educación cuando la paz va para abajo, hablando que hemos mejorado los índices de salud cuando todos sabemos cómo están las unidades de salud y el problema que tiene el sistema de salud, hablando que estamos mejor con la delincuencia. Es posible que este año han rebajado, pero vean los números que tenía cuando entró, por ejemplo, el FMLN o cuando entró este gobierno del señor Sánchez Serén. Realmente, ¿qué números habían? Muchos más muertos hoy que los que habían cuando él entró. Son las realidades de este país. Entonces, lo que yo les pediría al gobierno es que, en primer lugar, de verdad nos sentemos. Nosotros estamos haciendo grandes esfuerzos. Hemos hecho enormes esfuerzos. Aprobar 550 millones de dólares porque no le podían pagar los alcaldes cuando ellos dijeron en el presupuesto 2016, aquí están todos estos fondos y ahora no les pueden pagar. Para nosotros ha sido una situación difícil, hay que reconocerlo y hay que decirlo al pueblo salvadoreño. Pero bueno,
en la situación en que estaba ya este país, cayendo en impago, cayendo en no pagar justamente sus compromisos, cayendo en no pagarle las pensiones, cayendo en no, o sea, de no cumplir justamente todas esas responsabilidades que debe de asumirlas el gobierno. ¿A dónde nos lleva entonces esto? Nos lleva a que tenemos, lastimosamente, un gobierno con gente incapaz. Esa es la realidad. Y el ministerio que usted toque, vea lo que ha pasado en el Ministerio de Trabajo, mire lo que ha pasado en el Ministerio de Agricultura, vea lo que ha sucedido, por ejemplo, en cualquier Ministerio de Obras Públicas, pasos de desnivel, gastando 37 millones para que siga la misma trabazón en el mismo lugar. O sea, entonces este tipo de cosas son las que lastimosamente no quiere entender. Yo le haría un llamado al presidente de la República. Hoy estamos a final de año. Hombre, corrija, sáquenos de esta crisis en que estamos. Estamos en la crisis financiera, en una crisis económica, en una crisis social, en una crisis institucional. Atacar a la Sala de lo Constitucional cuando todos deberíamos de respetar. Ahora, a nosotros, y le pongo un ejemplo, y perdone que le ponga el último ejemplo. A nosotros no nos gustó cuando la Sala nos dijo, señores, no podemos ir a contar los votos porque el señor Sánchez Serén nos había hecho trampa y teníamos miles de cantidades de pruebas que nos había hecho trampa. Y la Sala dijo, señores, no se cuenten los votos. No nos gustó, pero respetamos ese fallo. Los señores, todos los fallos quieren que vayan a favor justamente de ellos. Todos los fallos quieren que vayan en la línea que ellos hacen. Yo les diría, no violen la Constitución y los fallos no van a tener problemas. Ahora, doña Milena, el presidente Sánchez Serén lo que le diría es que este país necesita recursos y que el Estado salvadoreño no tiene la suficiente cantidad de recursos y que hay una estrategia deliberada de asfixiar económicamente al gobierno, en parte utilizando a los 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional. Bueno, solo el decir que se van a usar a los magistrados de la Sala de lo Constitucional es un irrespeto al ordenamiento jurídico y al Estado de Derecho. La Sala de lo Constitucional es la instancia que la Constitución de la República lo dice, es la única que puede decir qué es constitucional y qué no. Por eso cuando nosotros hablamos que algo tiene vicios de inconstitucionalidad, nunca decimos esto es inconstitucional, porque la única que puede decir si eso no es constitucional es la Sala. Y debe de respetarse, eso debería de venir de parte del mismo gobierno, el respetar la institucionalidad del país, que es lo que no ha hecho este gobierno. Está atropellando la institucionalidad del país. Y yo quiero decirles, por ejemplo, que nosotros hemos hecho grandes esfuerzos para poder aprobarles 550 millones de dólares. Y como bien decía Carlos, este año le hemos aprobado 801 millones de dólares, ¿verdad? Porque allí tenemos 40 millones aprobados para el corredor productivo, allí tenemos 152 millones para seguridad pública, allí tenemos los 550 millones para que puedan pagar letes, allí tenemos 59 millones para la planta potabilizadora de Las Pavas. Allí tenemos la obligación de cumplir la ley de responsabilidad fiscal. Por eso no podemos seguir endeudando al país si no cumplimos con la ley de responsabilidad fiscal, que ha puesto un límite de endeudamiento. ¿Por qué? Porque hay la calificación del país está negativa. Nos han bajado la calificación como país. Y la gente puede decir, bueno, ¿y eso en qué nos repercute? Pues en mucho, porque todos los intereses para poder vender los bonos país El Salvador, se tiene que aumentar el interés para que pueda comprarlos un inversionista. Y eso viene en deterioro del mismo presupuesto de la nación. Entonces se van a tener que dejar de hacer muchas cosas para combatir la pobreza, porque hay que pagar más intereses por la irresponsabilidad fiscal que ha tenido este país y el desorden fiscal y la indisciplina fiscal que ha habido. Porque ya hablaban, han aumentado las tarifas del ANDA y tienen 60 millones. ¿Y por qué quiere más dinero el presidente de ANDA si ya le aprobamos 59 millones para Las Pavas?
pues 17 millones para la parte de infraestructura lo debería de poner de los 60 millones que tiene de recaudación de aumento de la tarifa. Entonces, cuando tú ves esas incongruencias, ¿verdad?, de parte de los funcionarios del gobierno, es que la gente tiene razón cuando se queja y dice: yo tengo un grave problema, no me alcanza lo que gano para vivir. No tengo que comprar medicamentos cuando antes en los gobiernos de Arena me los daban. Eso dice la gente. Yo hace poco estuve en el mercado y me decía una señora: hoy para hacer el bendito, que es la primera venta, tengo que esperar casi a la mediodía. Antes en los gobiernos de Arena, yo a las 8:30 de la mañana yo estaba haciendo el bendito. Esas son cosas que la gente nos dice. ¿Por qué? Porque había verdaderamente un orden en el manejo de las finanzas públicas. Así es que por eso yo quiero decirles que este presupuesto, el que el país no haya podido tener un presupuesto al final del año, refleja la crisis financiera en que estamos viviendo. Okay. Un presupuesto presentado, solo termino con esto, no transparente, incompleto, no demuestra la austeridad que deberíamos de tener. Todos los 3 órganos del Estado deberíamos de apretarnos el cincho. ¿Por qué? Porque la situación es alarmante y deberíamos de dejar de gastar en programas como el Buen Vivir, que lo único que es una campaña política. Y yo quiero decirle al gobierno del FMLN que la oposición está obligada a cuidar los recursos del pueblo salvadoreño, y por eso vamos a estar pidiéndole a la Corte de Cuentas de la República los informes de cómo va la ejecución de los fondos de este año 2017. Ok, con esa idea nos vamos a la pausa, ya volvemos. Gracias por continuar con República. Margarita, hace un par de meses hubo una reunión en la que estuvieron representantes de los más afortunados en este país, representantes del Partido de Arena, del FMLN y también representantes del gobierno. El señor Carlos Giraldo, de la Agencia para el Desarrollo de los Estados Unidos, dijo que este país, para ser viable fiscalmente, básicamente había una especie de trípode que era la solución. Él hablaba acerca de hay que considerarse ingresos, egresos y también revisar el modelo económico. Ahora, yo entiendo que el Partido de Arena y en general la derecha empresarial solamente se concentra en la parte de los egresos, es decir, soquémonos el cincho, racionalicemos el gasto, etcétera. Pero aquí también a la República han venido personas académicas asociadas, por ejemplo, a una fundación que en Centroamérica estudia lo que se necesita para la educación y te dice: nosotros necesitamos por lo menos el doble de lo que tiene el presupuesto del Ministerio de Educación para poder formar a nuestros ciudadanos para tener el país que quisiéramos tener. Eso estamos hablando de por lo menos 1.800 o 2.000 millones de dólares. Pero cuando se le dice a la derecha empresarial o a la derecha política, te dicen no vamos a contemplar mayores ingresos. No escucho tampoco decir algo sobre formalicemos la economía, mucho menos el impuesto al patrimonio, etcétera. Entonces es básicamente, queremos tener un país de primer mundo, pero con ingresos al Estado de país de tercer mundo. Temprano en el programa hablábamos de cómo este gobierno ha sido el gobierno que más recursos en la historia del país ha tenido. Eso significa que es el gobierno que más ingresos ha tenido en la historia del país. Este gobierno ha sido el que más ha recaudado en la historia de El Salvador. Ha sido el gobierno que más deuda ha adquirido en la historia del país. Si esos números, porque los números son fríos y no tienen emociones, nos indican que este quinquenio y estos 2 años y medio, el quinquenio anterior, reflejan que El Salvador ha tenido los más altos ingresos en la historia del país.
Entonces uno podría lógicamente deducir que el problema no es solamente de los ingresos, porque si los ingresos fuera el problema y ahora tenemos la mayor recaudación en la historia del país y El Salvador está en un estado de crisis y agotamiento social, agotamiento espiritual, agotamiento laboral y entendimientos, entonces habría que hacerse una segunda pregunta. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros hemos dicho, por ejemplo, en la mesa económica, que es en la cual tengo el honor de participar, nuestra propuesta es muy clara y dijo, vaya, miren, aquí estamos. El objetivo que nosotros les proponemos es crear empleos. A través de la generación de empleo, esa es la mejor política social que se puede tener en el país. Y para crear empleo necesitamos certeza jurídica. Pero si esa certeza jurídica se ve amenazada permanentemente a la sala de lo constitucional, hay una dualidad, hay un discurso doble, hay una intencionalidad doble. Hablar de certeza jurídica por un lado y ataques a la sala de lo constitucional. Les dijimos, tenemos que crear confianza para que los inversionistas nacionales y extranjeros vengan. Pero si usted ataca a los inversionistas y a la empresa privada, ve una dualidad, ese doble discurso, esa doble lealtad, esa doble intención. Les dijimos, debemos de unificarnos alrededor de la creación de empleo, dándole y elevando los índices de competitividad, que ya lo dijo el Foro Global, el Foro Económico Global, los 12 puntos que tenemos que hacer. Sí, de acuerdo. Pero si en lugar de hacer y mejorar estos 12 índices de competitividad o 12 acciones para mejorar la competitividad, lo que hacemos es aumentar la burocracia, la tramitología, los permisos, las trabas, las aduanas, la pequeña y la mediana y ninguna empresa puede florecer ni crecer en esas condiciones y los índices de competitividad siguen bajando. ¿Cuál es el problema entonces? Si no son los ingresos, si no es el tema de que existe el espíritu de los salvadoreños laboriosos para hacer crecer la economía, pues yo le diría que hay dos problemas centrales, o tres. Uno, la dualidad de intención, que los lleva a tener un doble discurso y un doble accionar, y eso no permite darle rumbo y certeza al país. ¿Por qué? Por la afinidad ideológica, que es donde el corazón del gobierno está con el régimen de Maduro, y el discurso de desarrollo, de progreso, de modernidad, no compaginan. Está tratando de armonizar una ideología fallida, derrumbada en el mundo, con un discurso fresco, de futuro, de progreso, de transparencia, de institucionalidad, de constitucionalidad. Y entonces, ¿quién paga los platos rotos? El país entero. Y esa es la crisis a la que yo creo debemos de apuntar. Sincerar a dónde y qué país queremos y para dónde vamos. ¿Vamos tras ideologías derrumbadas y fallidas o vamos realmente hacia un mundo moderno donde la población salvadoreña tenga cómo salir de adelante? Okay. El segundo problema que yo veo es que ante este agotamiento de las finanzas, de la economía, de lo social, de lo laboral, solo les queda una opción: profundizar la crisis. Pero esa profundización de la crisis es tan severa para el país y para la familia salvadoreña que habría que pensar y repensar y hacer una pausa en el camino. Y la solución, que es el tercer aspecto, y con esto cierro, ¿cuál es? Pues miren, ya dejemos de tanta palabra. Pongámonos de verdad de acuerdo en un norte para El Salvador y dejemos que nuestra mejor capacidad y energía florezca. Salgamos de este oscurantismo en que está la nación salvadoreña y dejemos que esa luz interna, esa energía, esa laboriosidad, esa creatividad que nos ha caracterizado siempre vuelva a florecer. Y este año que cierra es un momento propicio
para reflexionar sobre cómo vamos a seguir actuando los salvadoreños. Démonos la oportunidad de repensarnos, démonos la oportunidad de ponerle un alto a esta situación oscura en la que ha caído El Salvador y no la merecemos. Se me está acabando el tiempo, pero diputado Reyes, tenemos tiempo para una última reflexión. Bueno, mire, yo creo que es importante que el pueblo salvadoreño también sepa que hemos hecho esfuerzos en la Asamblea Legislativa. Por ejemplo, aprobamos la ley de responsabilidad fiscal para ordenar justamente a este gobierno la parte financiera. Hemos aprobado también las reformas a la ley de la Corte de Cuentas que esperamos que ahora ya, quitando ese presidencialismo, imagínese usted, presidentes de la Corte que de un día para otro dieron finiquitos express. Hemos hecho estas reformas para que ya sea un órgano colegiado y pueda justamente ir a ver dónde están todos estos fondos, porque en alguna parte deben estar todos estos dineros que hemos estado hablando acá, todo este montón de recaudaciones. Hemos hecho esfuerzos también, por ejemplo, de aprobar la ley de veteranos para darle a ese segmento de los salvadoreños que no le hemos dado justamente la capacidad y todavía la deuda que tiene el Estado de los salvadoreños, el Estado salvadoreño con ellos porque sirvieron en la guerra. Hemos hecho también reformas para todos aquellos amigos que están pensionados y que tienen un fondo en las AFP y que el gobierno pagando en los préstamos internacionales 7,5% de interés y a los trabajadores pagándoles el 1,30. Hoy por lo menos se ha visto incrementado. También se hizo toda esta reforma. Se han planteado, por ejemplo, reformas importantes contra la ley de usura. Estaba en 250 la tasa. O sea, ha bajado justamente ya a 90. O sea, yo creo que vamos avanzando. Yo creo que también es importante decirle al pueblo salvadoreño que hemos estado haciendo esfuerzos importantes. Se aprobó, por ejemplo, la ley que tiene que ver con el poder utilizar los mecanismos para ya no hacer tanta cola en todos esos bancos y todas esas cosas, y que inmediatamente allá en un pueblito, en un cantón, perfectamente se pueda justamente la gente llegar y depositar y que se puedan recibir todas esas remesas. Ok, yo creo se me está acabando el tiempo, diputado Reyes, pero quiero ir antes con doña Milena, solamente tengo un minuto. Cierro diciendo que para mí quedan pendientes dos leyes que han sido importantes en lo que yo creo que se necesitan en el país. Y es la ley de la vivienda para la mujer jefa de hogar y cómo facilitarle a la mujer jefa de hogar poder tener una vivienda digna, y la contratación por hora para los jóvenes que quieren seguir estudiando en las universidades. Creo que son dos leyes que vamos a tener que ver este año, pero no quiero terminar sin desear en nombre de nuestro grupo parlamentario de Arena una feliz Navidad celebrada en familia y que este 2017 traiga muchas bendiciones para el pueblo salvadoreño. Ok. Bueno, diputados, se nos acabó el tiempo, no me resta más que agradecerles, Margarita, Carlos, doña Milena, que hayan estado ustedes esta mañana aquí en República. Se quedan con la emisión matutina de Teleprensa con Rafa García y Mayela Mena. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos, hay que cuidarla. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.